Tome la mano de su hermano por un momento y vamos a orar por nuestra nación de Colombia. Vamos a orar para que en esta mañana el Señor siga estableciendo su reino como hoy lo cantábamos, el reino de Dios que es para siempre, su amor y su gracia. Señor, hoy venimos por Colombia. Hoy venimos, Señor Dios, por esta patria, Señor Dios, la cual nos has entregado y en la cual nos has puesto. Señor, como iglesia y congregación, hoy nos levantamos delante de ti, Señor, declarando sobre nuestra nación un nuevo tiempo, Dios mío, la nube de tu presencia, la gloria de tu Espíritu sobre Colombia, Señor Dios, sobre las familias. Que seas tú manifestándote, Dios, como ese Dios de milagros, como ese Dios de poder. Así como lo acabamos de escuchar, eres un Dios de milagros, un Dios que cumple sus planes y sus propósitos, un Dios que tiene el control de todo. Y por eso en esta mañana disponemos nuestras vidas y disponemos nuestro corazón para ti, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, salude una vez más a la persona que tiene a su lado, por favor. Y dígale, qué hermoso estás en este día. Amén. Muy bien, quiero traer el tema esta mañana. El tema que quiero compartir con ustedes es siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Usted y yo somos siervos de la justicia de Dios y tenemos un rey. Sobre este reino hay un rey. Amén. Y cuando le decimos al Señor que vengas sobre nosotros tu reino, le estamos diciendo que todo lo que es justo, todo lo que es recto, todo lo que tiene que ver con su carácter moral, con su santidad, venga sobre nuestras vidas, venga sobre su iglesia, venga sobre nuestros corazones. ¿Acepta usted el reino de Dios? ¿Acepta usted la grandeza de ese Rey maravilloso que es Jesucristo? Entonces abramos nuestro corazón en esta mañana a su palabra. Y quiero comenzar diciéndoles que vivimos en un mundo que clama por justicia, un mundo que clama por rectitud, una creación que, como dice la palabra de Dios en Romanos, gime y está aún como con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos del reino, de los hijos de Dios. Y es que la tierra clama, el mundo clama. Cuando vemos la situación actual y cómo están viviendo las familias, los jóvenes, los matrimonios, los niños, los adolescentes, y vemos tanta necesidad, tanta violencia, tanto crimen, vemos tanta situación que estamos enfrentando, es un clamor que sube delante del Señor. Como cuando dices Génesis 6, que la maldad de los hombres subió ante la presencia del Señor y el Señor se duele en su corazón, eso lo sabemos, porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios de justicia y de amor. Y a través de los tiempos en la Biblia se nos enseña de que hombres y mujeres se levantaron en un tiempo específico para ser siervos de justicia, siervos de la justicia del Señor, que es a través de su palabra, a través de sus principios, a través de su ley. Uno de ellos, me paseaba aquí por Segunda de Crónicas, y uno de ellos que nos llama mucho la atención, un rey. Como primero vamos a ver que en Crónicas, segundo de Crónicas 34, aparece la vida de un rey, un niño de 8 años, que gobernaba una nación. ¿Le parece a usted eso impactante? Y dice que de 8 años era, ¿quién? Josías, cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Se puede imaginar ustedes, hermanos, una nación gobernada por un niño? De pronto para nosotros en este tiempo diríamos imposible, pero un niño que enfrentó un periodo tan difícil en ese entonces en Judá, en Jerusalén, fue el último rey de Judá justo, o digámoslo de esa manera, que revolucionó, que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y dice, de 8 años era cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Hizo qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda.
Pero si usted mira el contexto bíblico atrás, capítulo 33 nos habla de dos reyes que antecedieron: el rey Manasés, gracias mi hermana, y el rey Amón, su abuelo y su papá. ¿Cómo gobernaron estos reyes? Si Josías, siendo un niño de 8 años, gobernó una nación con justicia, con rectitud, con temor de Dios, pero ¿de dónde iba a pegar este muchacho? Si vemos el ejemplo o el mal ejemplo de estos reyes, era su abuelo Manasés, capítulo 33, devolvámonos un capítulo antes. Dice que reinado Manasés, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Pero qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos, que Ezequías, otro rey que había actuado con justicia, Ezequías su padre había derribado esos lugares altos de idolatría. En cambio él los volvió a levantar, dice, los levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Versículo 6: y pasó sus hijos por el fuego en el valle, y dice, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Qué más hizo este rey? 7. Además de esto, puso una imagen fundida que él hizo en la casa del Señor. Una imagen, un ídolo. Este rey fue un rey perverso. Se dice que Manasés fue el peor rey de Judá, el peor rey. Y encontramos en el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. No solo vemos un rey perverso que llevó al pueblo a la hechicería, a los ritos diabólicos, satánicos, a la idolatría, sino también un hombre que, como dice acá, obligó a la gente, a los moradores, a extraviarse. Él hizo que la gente se extraviara de los caminos del Señor. Veamos el versículo 21 y leamos: reinado de Amón, su hijo, ¿cierto? Que sería ya luego el padre de Josías. Pero dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. ¿Qué hizo también? Lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos de su padre Manasés. Amón repite la historia de su padre, repite esa terrible historia de desviar al pueblo, de llevarlo a la idolatría, de levantar ídolos, de hacer sacrificios a los Baales y de pervertir una nación. Pero ¿cómo es posible luego que al siguiente capítulo aparece Josías, de 8 añitos, un niño con mayor entendimiento, con profundo deseo de amar y servir a Dios, de agradar a Dios? 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar. Y me interesa algo que dice el escrito del versículo 2: hizo lo recto, anduvo en los caminos de David su padre. Pero ¿cómo así si su padre biológico era Amón? Él toma el álbum genealógico y se va atrás y busca: ¿a quién miro yo? ¿A quién puedo ver que pueda inspirar mi vida para hacerlo recto delante de los ojos del Señor? Y dice que fue hasta David. Ante su antecesor David empezó a ojear ese álbum genealógico, y él vio a su abuelo Manasés y dijo: no, a este no quiero seguir. Y luego vio a su papá Amón y dijo: este tampoco. Pero miró a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amó a Dios con todo su corazón, y esa fue la inspiración de este rey Josías, un rey que hizo lo justo ante los ojos del Señor, hizo lo recto. Entonces miremos que este tiempo o estos tiempos eran sombríos, eran tiempos oscuros, y Josías emerge como un faro en medio de esa oscuridad, no muy distinto a los tiempos que vivimos, tiempos de oscuridad, pero donde un pueblo, tú y yo, como siervos de la justicia de Dios, nos levantamos a defender una causa justa y un reino justo, que es el reino de nuestro Rey Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? De ese Rey justo que es Jesús. Y Él, miremos toda esta parte de la historia,
Y miremos por ejemplo el versículo 2, ¿qué hizo? Dice que él comenzó a buscar a Dios. Él comenzó, en el versículo 3, perdón, dice, a los 8 años, versículo 3, de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Señor. ¿Y qué hizo después? Y comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén y otras ciudades más cercanas, y empezó a limpiar la tierra y a derribar las imágenes, todo eso que habían levantado sus antepasados, toda esa idolatría, toda esa profanación. Un niño de 8 años con todo su ejército se levanta y derriba toda la idolatría, derriba la adoración a los Baales, y dice que los desmenuzó y echó el polvo por las ciudades. Impactante, hermanos, porque es que cada generación tiene que tomar su decisión. Y usted y yo somos parte de esta generación, una generación que tenemos que tomar una decisión de agradar a Dios por encima de cualquier cosa. En medio de los tiempos sombríos, en medio de la dificultad, de la idolatría, de tanta apatía ante las cosas de Dios, usted y yo somos la generación que hoy tenemos que determinar amar al Señor con todo nuestro corazón y buscarlo con todo nuestro corazón. El versículo 8 dice que Josías, ¿qué más hizo? A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, maravilloso, me encanta esto. Y dice, y la casa envió a unos hombres, ¿cierto?, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Cuando comenzamos a buscar a Dios, entendemos que hay que reparar la casa del Señor, lo que ha sido derribado. Celo por la casa de Dios. Y eso es lo que hizo Josías. Versículo 14 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcas halló el libro de la ley de Jehová dada por medio del profeta Moisés. Verso 19, luego que el rey oyó las palabras del rey, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Y el versículo 31 dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. Vamos a leer esto que hizo el rey Josías: de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo, diga conmigo, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. E hizo que se le obligase a ellos, a todos los que estaban en Jerusalén y a todos los moradores. ¿Cómo hizo él? Que hicieran conforme al pacto de ese Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se llevaban a Israel sirviesen a Jehová. Si su papá y su abuelo llevaron la nación a la perversión y destruyeron la nación, él obligó a que el pueblo buscara a Dios. Y él obligó a que el pueblo amara a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que amara su palabra y que hicieran pacto con su palabra. Entonces vemos escenas así alrededor de los tiempos, hombres como Josías, que fueron siervos de la justicia. Moisés fue un siervo de la justicia, Abraham fue un siervo de justicia, Isaac, Jacob, José. Todos estos varones, todos estos hombres, Elías, profetas que Dios levantó en su tiempo, en tiempos de oscuridad, en tiempo de dificultad, en tiempo de muerte, de persecución, de hambre. Pero Dios levanta hombres, siervos de justicia. Ahora vamos al segundo punto, y es Jesús, el siervo justo. Amén. Cristo es el siervo de la justicia. Y en Isaías capítulo 32, vamos rápidamente, Isaías capítulo 32 nos habla del Rey justo, este marco profético mesiánico de Cristo Jesús, porque recuerden que los profetas hablaron de Él, profetizaron su venida, y yo creo que Isaías apuntó mucho, entre otros profetas, pero yo creo que Isaías apuntó mucho al siervo de Dios, al justo, al Rey. Capítulo 32 dice, he aquí, y el título, ¿cómo dice? El Rey justo. Capítulo 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que lo ven, y los oídos de los oyentes
oirán atentos. Hace referencia al único Rey de justicia, al Rey que nos transmitió su justicia, al Rey del reino de justicia. ¿Quién es el único bueno, iglesia? ¿Quién es el único digno de adoración? ¿Quién es el único fiel? ¿Quién es el único justo? Jesucristo. En este marco de la profecía vemos que Jesús es nuestra única seguridad. Para justicia reinará ese Rey y será aquel varón como escondedero, como refugio. ¿Sabe qué es lo que está buscando esta nación? ¿Sabe que necesita esta nación? Seguridad. Y por eso pasa lo que pasa, y por eso estamos viendo el clamor de un país, de una Colombia y de muchas naciones que dicen necesitamos justicia, porque muchos tienen tantos intereses menos la justicia. Y los intereses de las personas están basados en sus propios deseos, en el poder, en el dinero, en la corrupción. Pero sabe, cuando tú miras a Jesús y te entregas a Él y tu vida es de Él, tú entiendes que Él es tu único refugio. Cuando venga el turbión, cuando venga el torbellino, cuando venga la dificultad de los problemas. Recuerde lo que dice la palabra en Mateo, que vinieron ríos, vientos, tormentas, pero el que está cimentado en la roca, que es Jesús, esa casa no será derribada. Tu vida no es derribada cuando venga el problema sobre Colombia, cuando venga la persecución, cuando venga la maldad, la oscuridad. Tu vida estará firme en la roca porque Él es el Rey justo. Y tú estás confiado en alguien que te puede dar la seguridad. Y en medio de las terribles condiciones de este mundo, el regreso de Jesús será nuestra única garantía para que el sufrimiento termine. ¿Cuántos dicen amén? Solo el regreso de Jesús, porque aquí no hay garantía de que todo va a estar bien, ¿cierto? Acá no podemos decir esto es garantía, esta persona es garantía, este partido es garantía, este proyecto es garantía. Y el mundo está buscando garantía de seguridad, donde sentirse protegido, donde sentirse ayudado, que defiendan sus derechos. Pero yo te digo, solo Cristo, Él es tu seguridad, Él es nuestra seguridad. Solo este Rey justo es garantía de restauración total. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han sido restaurados totalmente por el Señor? Él sigue haciendo una obra, amén. Porque dice Filipenses 1:6 que el que la comenzó, no dice la terminará, dice la perfeccionará hasta el día que Él venga. O sea que nosotros estamos caminando en un proceso de perfección, donde el Señor cada día va perfeccionando, nos va tratando, nos va enseñando, nos va mostrando. Y como iglesia seguimos creciendo en el reino de Dios. Y esa justicia de Dios, de Jesucristo, es la única garantía de restauración total. Él cambió mi vida. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, Él cambió mi vida? Él me rescató de una vana manera de vivir. Él transformó mi corazón. Él quitó de mí la mentira, la injusticia, el adulterio, la fornicación, la maldad. Solamente Él puede reconstruir, transformar. Solamente Él puede restaurar y hacer de nosotros nuevos hombres y mujeres. Solamente Él. El fin de toda injusticia también lo habla aquí en el versículo 5 del 32. Dice, el ruin nunca será llamado más generoso. ¿Se da cuenta? Ay, esa persona tan buena, tan generosa, pero no sabemos las intenciones del corazón. Pero dice la Biblia que el ruin no será llamado más generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. No será llamado más espléndido, perdón. Y aquí vemos que el fin de toda injusticia y de todos aquellos que la practican, solamente la garantía es cuando Jesús venga, porque injusticia siempre va a existir. Y clamamos por la justicia de Dios para que su reino se establezca. Y como iglesia, eso fue lo que cantamos esta mañana: venga tu reino. Solo Él es Rey de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 62:1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Salmo 62:1
Dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo en Dios, vamos a leerlo nuevamente. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Solo en Él hay refugio, solo en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. La Biblia dice que Él es el autor de la eterna salvación. Y yo creo que los pueblos claman también por salvación. Y de pronto no están motivados por la salvación que Jesús puede dar, pero quieren ser liberados de la esclavitud, de la corrupción, de las injusticias. Y la gente de una u otra forma está diciendo, sálvenme. ¿Quién podrá defenderme? ¿Se acuerdan? El Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defenderme de esta situación? Y por eso siempre la gente está mirando qué hombre puede ayudarnos, qué persona es la mejor, con qué persona podemos tener más seguridad, que pueda defender nuestros derechos, que pueda practicar la justicia, que sea justo. Y pasamos muchos años y mucho tiempo de nuestra vida buscando, pero yo te digo, solo Cristo es el Salvador. Si Él salvó tu alma, eres privilegiado, porque ¿sabe qué dice la palabra? El que pierde su vida por mi causa, la hallará. Pero aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Muchos han querido salvar su vida en sus esfuerzos humanos, pero han perdido sus vidas y aún su salvación. Pero Él es el Rey de salvación. Él es también el Rey de paz. Ese Rey justo es el Rey de paz. Amén. Isaías 9:6 dice que será llamado Príncipe de paz. Y dice que su reino no tendrá fin. ¿Recuerdan el escrito de Daniel cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y era la imagen que significaban los reinos que iban a venir después de él, de Babilonia? Y que luego dice que salió una piedra que fue cortada y ¿qué pasó? Derribó la estatua y esa piedra se quedó ahí, una piedra inconmovible. Y ese es Jesucristo, ese es el reino de Cristo que dice que nunca jamás será derribado, el reino de Dios. Por mucho que hayan querido destruirlo a través de los años, de la historia, acabar con este precioso libro, la palabra de Dios, lo han querido quemar, lo han prohibido en algunas naciones, han perseguido la iglesia, han matado cristianos, miles de personas, porque han querido acabar con el reino de justicia. Pero ¿cuántos le dan gloria a Dios porque no han podido hacerlo? Porque ese reino de justicia no es derribado tan fácilmente. Ese reino de justicia permanece para siempre. Ese reino de justicia está aquí. Tenga confianza, mi hermano, iglesia. No piense que ningún hombre va a transformar esto. Dios lo puede hacer a través de ellos. Y entre lo bueno y lo malo, Dios lo puede hacer. En estos días el pastor Jason compartió un miércoles acerca de Faraón y hablaba cómo Dios endureció a Faraón. Primero dice que y Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo, y por varias ocasiones dice el Éxodo, y no dejó ir al pueblo y endureció su corazón. Pero en un momento, por su dureza, el Señor dijo, yo ahora lo voy a endurecer. Ya no dice que Faraón lo endureció, sino que Dios endureció a Faraón. Y Dios utilizó esa dureza del corazón para muchas cosas, para que el pueblo clamara por libertad de la esclavitud en medio de tanta crueldad, tanto abuso, tantos años un pueblo esclavo, sometido, pero que allí Dios tenía un propósito, levantar un libertador como Moisés para liberar al pueblo de Dios. Porque es que Dios con todo tiene un propósito. Y a veces nosotros decimos, es que si queda tal partido, entonces, no, con esta persona esto sí mejora, pero con esta... Pero nosotros tenemos que estar seguros quién es nuestra seguridad, quién es nuestra salvación, quién es nuestra confianza, en quién está nuestro refugio, en quién está nuestra vida, y es en Jesucristo. Y su reino dice que nunca, no tendrá fin, será por siempre, por la eternidad y por los siglos de los siglos. Ahora la Biblia dice en Mateo 10:34, dice que Jesús dijo allí, no he venido a traer paz. Ahora, ¿cómo me explica esto, pastor? Dicen que Jesucristo es el príncipe, el rey de paz, pero entonces también dice la Biblia que no he venido a traer paz, sino que, ¿qué dice la palabra? Sino espada. Esto confunde un poco, ¿cierto?
guerra. Él no vino a traer paz del mundo. ¿Sabe qué eso significa? Jesús no vino a traer la paz que el mundo ofrece. No como los tratados de paz donde hacen convenios de paz, pero que a medida que pasa el tiempo es peor la situación. Por eso Jesús dice que Él no vino a traer esa paz, sino que la paz que Jesús vino a traer, o la espada, más bien, cuando dice no vino a traer paz sino espada, es la separación de la luz y la oscuridad. Es que el Señor vino a separar, a hacer una separación, una distinción extrema entre dos reinos, porque todo estaba mezclado. Había religiosidad, había una cantidad de cosas, habían sacerdotes que ministraban en las sinagogas, en los templos, pero había guerra, había pecado, había hipocresía en los corazones. Y el Señor vino a confrontar ese reino de las tinieblas, y a establecer su reino. Y por eso es que no estaban de acuerdo con Él. Y por eso es que Él dijo: todos los que quieran vivir y agradarme van a padecer la persecución. Porque Jesús vino a hacer una separación, una distinción, a hacer diferencia total, a poner orden y a confrontar el pecado. Esa es la espada, para dividir lo que está mal y para diferenciar lo que es correcto, porque Él es el Rey justo, el Rey de lo correcto, de lo limpio, de lo santo. Él es el Dios que todo lo que Él es bueno. Y cuando usted le dice: Señor, reina sobre mí, le está, ojo, porque muchas veces nos comprometemos con nuestras palabras. Y una vez decía Marco Witt que los cristianos no decimos mentiras, pero las cantamos todas. Porque le decimos al Señor: eres lo más importante, eres el primero, venga tu reino a mi vida, te amo más que a mi vida. Hacemos una cantidad de promesas a través de la adoración. Con esto no le digo que no cante la adoración, pero que evalúe su corazón y diga: ¿quién es su rey? ¿Quién es el rey de su corazón? El Señor está entronado en tu corazón, estableciendo verdad, estableciendo justicia, santidad, temor de Él. El Señor está estableciendo su trono en tu corazón. ¿O todavía estás como que entre la luz y las tinieblas? Y por eso es que el Señor vino a traer espada. Y por eso Él dice mismo: pondré guerra entre la madre y la hija, entre el hermano y hermano, ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes al Señor viene la guerra. Y dijo Jesús mismo: y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, su propia familia. Porque es que el amor de Dios tiene que estar por encima de todo. Él es así. Él es celoso con su reino, con sus cosas. Y cuando tú eres de carácter y determinas y dices: yo voto por lo que es correcto. Porque aquí no te estamos diciendo por quién votar o por quién no votar. Aquí te estamos diciendo de que puedas llevar esos principios a tu corazón y vivir en esos principios y tener el carácter y el reino de Dios en tu vida. Y por eso yo tengo que hacer la mejor elección. ¿Quién defiende los principios de Dios? Y no estamos diciendo que esa persona tenga que ser un cristiano, porque tal vez no lo va a hacer, tal vez está en medio de un mundo de depresión, de una cantidad de situaciones que hay detrás de todo esto que no conozco mucho, pero sé que usted lo conoce, usted sabe todo lo que ahora escuchamos y en las redes sociales y lo que sale, y el uno se tira contra el otro. Pero sí tenemos que defender los principios de Dios y optar por quien defiende también los principios de Dios, porque todo lo que va contra los principios de Dios no es digno del reino de Dios, de un Dios justo y de un Dios recto como es Jesucristo. Entonces, para que el amor de Dios esté por encima de todo, por encima de todas las cosas, no porque el Señor ame el conflicto, sino porque si tú eliges al Rey justo, sé que esto va a incomodar a muchas personas. La verdad siempre va a incomodar. O no incomoda cuando tú sabes que un hermano está andando incorrectamente y tú le dices: mira, lo que estás haciendo no está bien, cómo estás procediendo no está. Eso incomoda. O aún muchas veces cuando se lo dicen a uno, también a uno le incomoda. Pero cuando tú tienes los principios de Dios en tu corazón, sé que muchas personas no van a acompañarte en eso, no van a estar de acuerdo, no se van a sentir cómodos, pero déjame decirte, Jesús, su reino justo no vino para que la gente se sintiera cómoda, sino para traer espada.
No sé si me logro hacer entender con esto. Esa es la espada, porque es que cuando el Señor viene y establece su reino, hay guerra. ¿Saben que cuando vino Juan el Bautista, dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos que sufre violencia, y los violentos, los valientes arrebatan ese reino? Pero es que, ¿qué sucedió con Juan el Bautista? Todo estaba como muy tranquilo, la gente estaba en su religiosidad, venían de un tiempo de oscuridad donde no escucha, sí, y entra este hombre con esa violencia, porque Juan el Bautista no entró así cepillando a la gente, ¿sí o no? ¿Cómo entró Juan? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, conviértanse de la maldad. Imagínense que un religioso de esa época que está convencido de que lo que está haciendo es correcto y que escuche esa palabra: usted es una víbora, usted es una serpiente, arrepiéntase, usted va a ir para el infierno. Eso es violencia. Satanás estaba tranquilo hasta ese entonces porque nadie confrontaba el pecado, pero cuando viene Juan el Bautista y cuando viene Cristo Jesús y empieza a confrontar el pecado y hablar acerca de lo que es el reino, entonces ocurre un choque impresionante. En el mundo espiritual ya hay un choque. Por eso cuando tú oras, hay algo que sucede en el mundo espiritual. Hago la cuñita acá, les invitamos este viernes 6:30 a orar por nuestra nación, amén. Porque necesitamos orar por nuestra nación. Y cuando tú empiezas a orar, a clamar, a ayunar tu vida, tus disciplinas espirituales, y empiezas a caminar con el Señor y a buscar, así como Josías, que empezó y dice derribó, eso es violencia espiritual. ¿Cómo estaba Satanás y sus demonios? ¿Se puede imaginar Josías derribando los ídolos, los altares? Había una consternación tremenda. ¿Cómo sería la cosa tan impresionante? Pero eso sucede cuando tú empiezas a determinar en tu vida, a caminar, a no permitir el pecado en tu casa y a limpiar tu casa, porque Josías limpió toda la tierra y derribó altares, pero ¿qué te está mandando el Señor a ti? A limpiar tu casa, tus hijos, a establecer las normas que a los hijos no les gustan. A los hijos no les gustan las normas. En las empresas las normas no les gustan, en los trabajos, en las universidades, a los jóvenes quieren ser libres, quieren hacer. Pero cuando uno empieza a establecer un orden, empieza a suceder algo, un choque, al punto de que hasta nuestros hijos nos pueden odiar, ¿cierto? Pero cuando eso sucede es porque algo está pasando. Cuando tu esposo te odia porque vienes a la iglesia y buscas al Señor. Cuando tu esposa no está de acuerdo y te impide que ores, que ames al Señor. Cuando tus padres no permiten que tú vengas a la iglesia. No sé cuántas cosas. Es porque algo está ocurriendo, porque estás desafiando las tinieblas. Porque el reino de Dios está en tu vida. Y vamos al tercer y último punto. Y vamos a hablar como tercero, siervos de la justicia. Entonces, primero, siervos a través de la historia, y hablamos de Josías. Segundo, Jesucristo como el siervo justo, el único siervo justo. Y ahora vamos a hablar de siervos de la justicia, tú y yo como hijos de Dios. Esa justicia de Dios, que es ese carácter moral de Dios que puede ser implantado en nuestras vidas. Romanos 6, 17 y 18, quiero que me acompañen allí rápidamente. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras ¿qué? Diga conmigo, esclavos. ¿Cuántos éramos esclavos? Éramos, ¿cierto? Ahora somos ¿qué? Libres. Que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis elegidos. ¿Qué más dice? Y dice 18, y libertados del pecado vinisteis a ser, repítalo conmigo, yo he venido a ser un siervo de la justicia de Dios. Otra vez, yo he venido a ser un siervo de la justicia de Dios. Antes éramos esclavos, pero Pablo está diciendo acá que ahora somos siervos, porque eso que no teníamos, ese carácter justo del Señor o ese carácter moral de Dios,
de ese Dios perfecto que yo no tengo porque yo no soy capaz. ¿O cuántos son capaces aquí? Yo no soy capaz. Pero ese carácter santo de Dios puede ser atribuido a sus hijos, a sus siervos. Puede ser conferido como un estatus legal, como una posición legal. Ese carácter de Jesús que fue conferido, ¿por qué? Porque Él me justificó. He sido justificado delante del Padre, pero no por mis obras, sino por las de ¿quién? Por las de Cristo. Amén. Y eso lo hemos escuchado y lo tenemos tan claro acá, iglesia. Gracias al Señor, si podemos entender eso como iglesia, es algo maravilloso, es algo grande. Porque eso de que hicimos, podemos, por mí, por nosotros, por la iglesia, por nada de eso. El carácter de Dios, su amor, su justicia, su gracia ha sido transmitido por el Padre a través de las obras de Cristo a nuestras vidas. Y de la palabra justicia allí en el texto de la palabra griega la conocemos, ¿cierto? Dikaisun, que significa, esa palabra significa justificación. Justificación por la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Cuentan la historia de dos amigos para darnos a entender un poco acerca de esta justificación por gracia y misericordia. La historia de dos amigos que desde niños crecieron juntos, jugaban juntos, eran íntimos amigos, pero dadas las circunstancias, sus vidas tomaron rumbos diferentes. Entonces el uno creció tanto y se superó, llegó a ser un gran juez, un juez sobre una nación. El otro, tristemente, por las circunstancias de la vida, empezó a ser un hombre violador, ladrón, y llegó a ser un gran criminal. Y resulta que en el momento que iba a ser juzgado y condenado, allí estaba aquel juez que era su amigo, el que tenía que condenarlo y juzgarlo. Y dice que este juez, cuando lo vio, sintió gran conmoción porque era su amigo de la infancia y él tenía que condenar a un criminal, pero ese criminal era su amigo. Pero cuenta la anécdota para ayudarnos a entender esto, de que el juez tuvo que aplicar su justicia, lo condenó, le impuso una tremenda condena. Pero dice que luego este juez se bajó del tribunal y sacó una chequera y firmó un cheque por todo lo que valía la liberación de este hombre. Pagó su condena. Algo más o menos así fue lo que el Señor hizo por nosotros. Todos siendo culpables, pero Él enviando a su Hijo por su gracia y misericordia, aplicó la justicia, sí. Y Dios siempre aplicará la justicia, pero Dios también es misericordioso. Pero Dios también es un Dios de amor. Dios también es un Dios de gracia. Romanos capítulo 3 del 10 al 12 dice: porque como está escrito, no hay justo ni aún. Hermanos, aquí no nos libramos ninguno, ¿sí o no? Ni siquiera uno. Para que no nos creamos tan buenos y que hacemos tan bien las cosas. No hay justo ni siquiera uno. Sigue más: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí caigo yo, ahí cae usted, ahí cae toda la tierra, solo hay uno que se salva, es Jesucristo, en quien estuvo rodeado de tentación, pero dice la Biblia, no pecó, un sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único justo sobre la tierra. Romanos 3:21, mire lo que dice: pero ahora, diga conmigo, pero, qué bonito la palabra, ¿cierto? Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que todo lo bueno que nosotros hagamos solamente es por Él, porque Él se manifestó en mí, Él se manifestó en ti. Y cuando algo sucede bueno con tu vida, no digas: yo lo alcancé, yo lo logré, yo lo hice. Por eso no podemos pensar, es que este sí va a hacer algo bueno y este no. Yo quiero que creemos conciencia de eso, hermanos, porque es que es Cristo, es su amor, es su gracia, porque podemos estar acá en pie y podemos hacer algo bueno.
Y si hacemos algo justo es porque la justicia de Dios está en mí, porque ¿cuántas veces hemos hecho algo injusto? Yo lo he hecho. Levante su mano, ¿quién ha hecho aquí alguna injusticia o cometido? Es para nosotros esta palabra hoy. Injusticias hemos cometido. Y cuando cometemos injusticias, ahí el Señor nos recuerda, esa es tu naturaleza, pero cuando haces algo correcto, el Señor te dice, yo estoy haciéndolo a través de ti, porque soy yo en ti, no eres tú. Y esa es mi justicia, porque no hay justo ni aun uno. Y esa justicia se manifestó a través de Jesús. Ahora, si estoy de acuerdo con Dios, porque la justicia de Él se ha manifestado en mí, ahora sí yo debo pensar en lo que no puedo permitir en mi vida. Porque si Él nos salvó, si como dice la palabra de Dios, ¿cómo perseveraremos aún en el pecado? Es un texto que está en Gálatas capítulo 2:18, donde dice, porque si las cosas que destruí, estas mismas vuelvo a construir o a edificar, me hago transgresor. Y es que ahora tenemos que entender de que si la justicia de Dios está en nosotros, ahí sí, como recuerda lo que decía la película de Superman, a luchar, a luchar por la justicia. Y ahí es donde usted se convierte en un siervo de la justicia de Dios. Y ahí es donde como hijos de Dios tenemos que manifestarnos, porque hay una creación que gime. Y si nosotros como iglesia nos quedamos acá encerrados simplemente diciendo que, pero ahí es donde Dios te llama a ti para que tú participes, porque ¿qué es justicia social? Es nuestra responsabilidad a elegir, a dar un voto, a ir y participar de eso, porque todos los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que participar. Y eso hace parte de nuestra responsabilidad y aplicar la justicia en la sociedad. Pero no porque por nuestro voto o por quien llegue o por quien no, entonces las cosas van a cambiar, no. Las cosas cambian cuando Jesucristo cambia una vida, amén. Cuando cambia una familia y a través de uno, así fue en mi casa, ahora somos más de la mitad creyentes. Y recuerdo mi hermano Uriel, empezó, mi hermana Claudia, Nora, Beatriz, y ellos empezaron a llevar la justicia a un hogar que estaba destruido, un hogar que no había nada que hacer. Pero empezó el Señor a través de su justicia a manifestarse y ellos a testificar y a esparcir el evangelio. Y cuando nosotros como iglesia entendemos eso, la responsabilidad que tenemos, no somos apáticos. Es que la política, eso es del diablo, eso no es de la iglesia y tal cosa. Eso es otro extremo, que eso es irresponsabilidad. Porque yo creo que los cristianos somos los primeros que tenemos que participar, con conciencia, claro, con responsabilidad. Porque un hijo de Dios que tiene el carácter del reino, que tiene la justicia de Dios en su corazón, no concibo cuando elige por alguien que no va a favor de las leyes de la vida, a favor de la familia, a favor de la palabra de Dios, a favor de lo que es Dios, iglesia y hogar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Porque hay muchas imperfecciones y nos pegamos de las imperfecciones. Todos somos imperfectos. Todos tenemos una cantidad de cosas que uno dice, pero ahí es donde, como dicen, hay que mirar el menos. Bueno, eso es una frase, pero lo que sí tenemos que hacer, hermanos, es participar de esto. La justicia de Dios, nosotros somos siervos de esa justicia de Dios. Romanos 6:19 dice, así que como para iniquidad, leamos ese texto, ya estamos finalizando. Así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ¿qué dice? Y a la iniquidad, ahora así para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia de Dios. Por eso un siervo de Dios lucha por esa justicia, está alineado con el carácter de Dios, no negocia sus principios, no vende sus principios y los cambia por criterios culturales o personales o por criterios en la sociedad. Un verdadero siervo de la justicia no cambia su primogenitura por un plato de lentejas. Ahí está todo el mensaje. Nada más ahí hay un mensaje, hermanos. ¿Cómo vamos a negociar? Ya ahora el plato de lentejas es un tamal, un sancocho, un adobe, una cocina ecológica. ¿Un qué? Una teja, ¿cierto? Un muro.
un puesto, un lugar. Pero nosotros los hijos de Dios no hacemos eso. Nosotros vamos por los principios de Dios. Independientemente de lo que digan, de lo que piensen, de las consecuencias que vengan, porque seguramente eso va a traer consecuencias, y siempre trajo consecuencias a los hombres que buscaron a Dios, como Josías. Las personas de pronto piensan que esto tiene que ver solamente con algo natural, pero usted y yo sabemos que los siervos del Señor buscan al Señor, como ahorita lo hablábamos. Josías comenzó a buscar a Dios y derribó la idolatría. Y ahí hay un ataque frontal directo. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que ayunar, tenemos que vivir una vida agradable al Señor. Esa justicia de Dios va a ser la que nos permita, como siervos de esa justicia, limpiar la tierra, traer vida, buscar a través de la oración, entregar nuestro corazón primeramente y nuestro hogar. Josías hizo pacto con Dios y entregó su corazón, su familia, pero también el mundo a que buscaran a Dios, el pueblo que buscara a Dios. Y yo creo que esa es nuestra mayor responsabilidad en todo esto. Voy a pedir al grupo de alabanza para que suban. Y quiero concluir con algo. El siervo de la justicia sabe a quién servir sin importar las consecuencias o el resultado, sin importar las consecuencias o los resultados. Sabe que no alcanzamos el tiempo, pero la segunda parte de la historia de Josías, que allí habla de cómo murió Josías en el capítulo 35 o 36 creo, dice de cómo murió Josías. Él fue a enfrentar al rey Necao, el rey de Egipto. Y sabe qué hizo Josías: yo voy a morir por mi nación. Y eso estuvo bueno, es un buen punto. Él dio su vida hasta el final. Pero ¿sabe qué le dijo el rey Necao? Josías, apártate, quítate, porque yo no vengo contra ti. Yo vengo contra esa nación que ha pecado contra Dios. Y Dios mismo me habló a mí para que viniera y destruyera esa nación. No es contigo, Josías. Sin embargo, Josías no se quitó y ahí murió, ¿cierto? Ahí hubo algo como que... Pero con esto les quiero decir algo. Que lo que va a venir vendrá. Lo que está escrito sucederá. Lo que hemos escuchado por la palabra tendrá que pasar. Pero ¿cómo es mi actitud frente a lo que ocurra? Y es la posición que la iglesia tiene que tener, no solamente antes de las elecciones, sino después de las elecciones. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿A qué nos tiene que llevar esto? A orar, a clamar, a bendecir. ¿A qué nos tiene que llevar esto, hermanos? Y yo le invito para que se ponga en sus pies en esta hora y le digamos, como le estábamos diciendo ahorita al Señor, que así como en el cielo, el Señor venga con su reino sobre nuestros corazones. Tome la mejor elección, primero por Cristo, por una sociedad, por una familia, por una iglesia. Pero segundo, sea siervo de la justicia, sirva a la justicia de Dios. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, ¿cierto? Poner de nuestra parte para hacer lo que tenemos que hacer. Pero sabemos que los resultados y las respuestas vienen de Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Levanten sus manos un momento al cielo y díganle al Señor en esta tarde ya: Señor, venga a tu reino.